Y ok. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les amaneció su martes? Yo me siento medio mormado, pero aquí andamos al pie del cañón. Hoy nos toca ver Euler mejorado y Ronchkuta. Lo que sí que yo pienso que ya se queda para entrando de vacaciones. Si es que nos da tiempo. Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Alondra? ¿Cómo está? Yo muy bien. ¿Usted? Qué bueno, me da gusto. Es bueno escucharlo. Casi siempre ya para las alturas del partido ya se me están ahogando el trabajo. Entonces es bueno que mantengan el optimismo. Bueno, Anda sí bien estamos modorra la saturados del Nayeli. trabajo, pero pues sí. Todos, todos. Y eso que ya estoy procurando dormir a mis horas, pero no, no es lo mío. Nací. Profe, tengo una duda. Sí, coménteme. ¿El viernes es la recuperación de la unidad 1 o de la 2? El viernes es la recuperación de la unidad uno. Sí, la uno. Sí, profe. De ahí creo que no me deben, ¿sí? Ustedes creo que no. Estamos con el Oye, 2.2. profe, yo sí se la debo y tengo un par de dudas. Cuénteme. Este, ¿el examen de recuperación vale el 100% o tengo que entregar el reporte? Porque bueno, reprobado porque no entregué el reporte. Vamos a ver. Y bueno, mi otra duda es, ¿el examen va a ser como el de la unidad 1 de todo el día o como la unidad 2 que nomás nos dio una hora? Posiblemente sea como el de la unidad 2. Ok. Para tenerlo en cuenta. Y la otra, tengo aquí que el examen de recuperación vale 70%. Entonces, sí hay que entregar el. Pues sí, el reporte. O puedes sacar 100 en el examen de recuperación, lo que prefieras. No, está bien, sí, sí lo voy a entregar. Ok, Gracias, profe. no, 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 al contrario, para eso estamos. Porque si de la unidad uno me deben una, dos, tres, cuatro, cinco personas, creo. De la Cruz Chaires José Antonio, ni lo conozco. Gema por ahí a veces se ve. Pérez Caldera José Eduardo, también creo que casi no viene a clase. Farid también por ahí anda. Y Velázquez Segovia José Francisco, quién sabe. Bueno, total. Hoy vamos a lo que nos concierne, que es ya hablamos del método de Euler, ya hicimos el código del método de Euler, aquí está, Euler mejorado. Entonces, ya estamos grabando de este lado, estamos grabando el pizarrón y de este lado estoy exponiendo el pizarrón. Ok, entonces, como ya vieron, bueno, los métodos numéricos no son exactos y pues sí carrean con error bastante seguido, ¿no? Al menos con el método inicial, que es el método de Euler. Vamos a ir viendo que hay diferentes formas para ir disminuyendo ese error. Me acomodo mis hojitas. Por acá. Y luego pasamos de este lado. Entonces, ahí va. Entonces, hoy vamos a ver
el siguiente método, que sería el método de Euler mejorado. Y el método de Euler actualizado o mejorado básicamente no tiene una gran novedad. Tengo que hacer uso de toda mi concentración para hacer una línea derechita. Eso pasa cuando pasan el kinder por los pelos, ¿no? Entonces, por acá tenemos un eje X, por acá tengo un eje Y. Y ahora voy a tener una cierta función que me interesa adivinar o aproximar. Voy a decir que esta de acá la voy a poner en blanco todavía, sí. Que tengo por acá esta función. Me gustó cómo quedó. Tengo una función que en principio no sé exactamente cómo es. Me supongo que tiene esa forma, pero no sé cómo es. Esta es mi función y, o mi función y, que soluciona la ecuación diferencial. Esta de aquí es y, que es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, si tenemos esto, regularmente en el método de Euler normal lo que hacemos es poner un par de puntos, digamos vamos a ponerlo aquí y aquí, un x0 y un x1, donde el x0 corresponde, aunque lo pondré, vamos a ponerlo con naranja, donde por acá tenemos un x0 que corresponde a un valor y0, que son los valores iniciales de nuestra ecuación diferencial, ¿no? Ahora, cuando nosotros usamos el método de Euler, digamos, natural, lo que hacemos es que conocemos la pendiente de la recta tangente a este punto de acá, también naranja, y regularmente lo que decimos es, bueno, ok, yo conozco, esto más para acá, yo conozco la pendiente de esta recta que es tangente a este punto, vamos a ponerlo en otro color, en azul. Tengo una pendiente a esta recta de este tipo, y esta pendiente yo le voy a llamar que es una pendiente 0, que es mi función o la derivada evaluada en el punto x0 y0, que ya sabemos que esta f es lo mismo que la y' evaluada en x0 y0. Y luego con esta pendiente yo me movía hacia en el punto x1. Ya sabemos que la diferencia entre x y x1 es un h. Cuando marquemos por aquí el x2 vamos a volver a tener aquí otro h. Y el punto era que, conociendo esta pendiente, lo que hacía era moverme en este punto sobre la pendiente para llegar a un punto que se aproximara a la recta original. Entonces, con el método de Euler normal, lo que hacía yo era moverme hacia este punto x1. Y pues listo, ¿no? Con eso yo ya tenía como una referencia, una certeza de que ese punto iba a estar más o menos cerca de la solución de la ecuación diferencial.
Ahora, la magia en este punto es que ahora lo que va a pasar es que vamos a crear una segunda derivada o una segunda pendiente a partir de de cómo está esta cosa, ¿no? Yo asumo que aquí está mi segundo punto y asumo que este punto va a estar por debajo de la curva original. Entonces buscamos una pendiente que sea perpendicular más o menos a este punto y que quede así, ¿no? Esta va a ser una nueva pendiente M1 que va a ser el resultado de evaluar la derivada en el punto x1 y en una función y1 aproximada o y1 puede ser también como adivinada o tanteada, y voy a tener una nueva pendiente. Ahora, la cosa es, a partir de estas dos nuevas pendientes, lo que voy a hacer va a ser sacar una nueva pendiente aproximada y voy a decir, ok, yo sé que la pendiente 1 ya está pasada, ya es más allá, si la trasladara hacia el punto de acá, ya será una recta secante. Yo sé que ya la pendiente verde ya está demasiado inclinada y la pendiente azul evidentemente está por debajo de la línea y la verde está por encima de la línea que quiero aproximar. Entonces lo que haces es sacas un promedio de estas pendientes y dices, lo más probable es que la pendiente en el siguiente punto sea más o menos esta de acá. Esta va a ser mi pendiente promedio y va a ser, pues bueno, la pendiente, lo que vendría siendo pendiente 1 más pendiente 2 sobre 2. Y entonces, al usar esa pendiente sobre el primer punto, lo que hago es trasladar esa pendiente, voy a quedar como con una recta paralela a la pendiente roja, y voy a ahora tomar este nuevo punto, voy a trasladar este punto pero sobre esta pendiente, de manera que ahora voy a quedar sobre este punto, que ahora quedo mucho más cerca que si hubiera tomado la pendiente azul o la pendiente verde. Ya quedo sobre este punto al usar la pendiente promedio trasladada al punto anterior. Interesante, ¿no? Geométricamente, esto es lo que hace el método de Euler mejorado. Vamos a ver por acá. Básicamente, el método se resume en las siguientes ecuaciones. Se va a resumir en lo que sigue. Ahora, mi yn más 1 o el punto siguiente en la escala de y o en la lista de y va a ser igual a el punto anterior en y más el paso por la nueva pendiente formulada, ¿no? Que va a ser mi función evaluada en xn yn más mi función, o sea, la derivada también, evaluada en el punto xn más 1 y en mi y aproximada, y gorrito, yn más 1 sobre 2, donde mi y gorrito n más 1, mi y tanteada, es la que conocíamos con el método de Euler, yn más h por una f de xn yn. En el caso anterior, lo habíamos visto, vamos a aplicarlo rápidamente a un par de puntos para ver cómo se hace a mano, ¿no? Vamos a aplicarlo sobre el mismo ejemplo que trabajamos ayer, de manera que podamos, al final, podamos comparar cuál de los métodos es el que tiene una mayor precisión y exactitud a la hora de hacer estos cálculos, ¿no? Entonces el ejemplo que tenemos es y2' igual a 2xy
tal que y de 1 es igual a 1. Entonces, para este caso, lo que tendríamos es, tenemos entonces que x0 es igual a 1, y0 es igual a 1, y el primer paso sería calcular el y1, ¿no? Entonces, para n igual a 0, tendríamos, déjenme dejar acá las formulitas para que no se me olviden. Para n igual a 0, tendríamos que y1 sería igual a y0 más, vamos a poner esto de una vez así, h sobre 2 por mi función evaluada en xn y n más mi función evaluada en xn más 1 con el y aproximado n más 1. Ahora, esto implica que necesito calcular un y, estamos hablando de un y0, qué mal chiste. Estaremos hablando que esto sería evaluada en x0, y0 más una función evaluada en x1, y gorrito 1, porque ya estamos en el n más 1 según yo, n y en el n más 1, correcto, donde mi y gorrito 1 implica que tengo un y0 más h por mi función evaluada en x0, y0. Entonces esto de acá queda y0, que es 1, más h, que dijimos que es 0.1 por este caso, por mi función evaluada en esos puntos. Ahora, recordemos que la función es la derivada, entonces podemos tener que la función de x0, y0 es lo mismo que 2xy evaluado en el punto x0, y0, y esto sería 2 por x0, y0, ¿no? Entonces esto quedaría por 0.1 por la función que sería 2 por x0, que vale 1, por y0, que vale 1. Entonces esto ya me queda 1. Queda 2 por 0.1, 1.2. Y ya con esto podemos sacar mi y1. Y1 me quedaría como y0 más h sobre y0, que quedamos que vale 1.0 o 1, más h sobre 2, que es 0.1 sobre 2, por mi función evaluada en x0, y0, sería mi función que es 2 por x0, que vale 1, por y0, que también vale 1, más mi función que vale 2 por x1. El x1 sería la siguiente iteración de x, que sería 1.1, porque acuérdense que los xn es igual a x0 más n veces h, entonces x1 sería igual a x0 más 1 por 0.1, esto me daría 1 más 0.1 igual a 1.1. Entonces esto me da 2 por 1.1 por mi y tanteada, que sería 1.2. Y esto me debe dar como resultado aproximadamente 1.232. Con eso ya tengo mi siguiente par, x1, y1, y ya puedo seguir a la siguiente iteración. Entonces ahora, para n igual a 2, perdón, para n igual a 1, tendríamos ahora un y gorrito. Ahora vamos a necesitar la siguiente iteración del y gorrito, que sería y2, sería igual a y1 más h por la función evaluada en el punto anterior, que sería x1, y1, sería mi y1 anterior, que sería 1.232, más h, que vale 0.1, por la función evaluada en x1, y1, sería 2 por x1, que vale 1.1, por y1, que vale 1.232,
Esto me daría, déjenme saco la calculadora. Esto da, queda 2 por 1.1 por 1.232 por 0.1 punto 27104 más 1.232, esto da 1.5304. 1.50304, sí, 1.50304, sí. Eso es lo que nos da la siguiente iteración de mi Y tanteada. Ahora voy a conseguir el nuevo Y2 que sí va a ser graficado. Entonces me quedaría Y2 por, me quedaría Y anterior, que sería Y1, más H sobre 2 por la iteración de mi función evaluada en el punto anterior, que sería x1, y1. Entonces me quedaría 2 por x1, que vale 1.1, por y1, que es el anterior, que vale 1.232, más la función evaluada en x1, y tanteada 1. Esto quedaría 2 por la función x1, que es, pero hasta ahora en este caso me quedaría evaluada en x2, y2. x2 me quedaría 1.2 y mi y2 gorrito me quedaría 1.50304 cerrado. Y esto me queda donde mi y1 quedamos que era, mi y1 es 1.232 más h sobre 2 vale 0.05 por esto de acá que vale 1.232 por 1.1 por 2, 2.7104, 2.7104 más 2 por 1.2 por 1.50304, 3.607, 3.607. Esto da 3.607 más 2.7104 cerrado por 0.05. Esto da aproximadamente 0.31588, 0.31588. Y esto más 1.232 queda 1.547. 1.547.88, más o menos. Y de aquí ya seguimos repitiendo seguimos con la siguiente iteración para n igual a 2 y sucesivamente, ¿no? De manera que pueda ir accediendo a más puntos, o puede ir viendo hacia adelante en la línea, ¿no? En esta recta. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? De este lado, la medicina, pero ya me la tomé. ¿Cuánto vamos a tener de vacaciones? ¿3 semanas? Me van a caer de perlas. Es raro. Ya cuando uno se vuelve viejo, quieres las vacaciones para trabajar en otras cosas. Entonces es como, qué bueno, ya van a llegar las vacaciones y voy a poder trabajar en otras cosas. Es como bien raro. Pero bueno. No crezcan, es una trampa. Pero bueno, entonces ahorita vamos a, si nos da tiempo, les paso como más o menos los tips para programar el Euler mejorado.
pero vamos acá. Y lo que sigue es el método de Euler mejorado, y lo que sigue es la generalización de estos métodos de Euler, ¿no? Si estamos grabando, si tenemos audio, si tenemos voz. Sí. Lo que sigue es el método como más común, que ya no es el más común, ya el más común es, según yo, es el método de elementos finitos, pero bueno. Sigue acá el método o métodos de Runge-Kutta. Y bueno, los métodos de Runge-Kutta básicamente hacen lo mismo que el método de Euler, pero lo va a hacer mejor. Meramente lo hace, y ni siquiera lo hace mejor, es básicamente lo mismo, pero lo hace más veces. Hace un promedio ponderado de más pendientes, y bueno, eso hace que puedas aproximar mejor la función, ¿no? Pero el principio es básicamente el mismo. Sacas un montón de pendientes y sacas un promedio ponderado, un promedio de esas pendientes. Lo que viene aquí, que es un poquito interesante, es que es un promedio ponderado. Un promedio ponderado es, yo no le doy el mismo peso a todas las pendientes, sino que yo asumo que cierta pendiente va a estar más pegada a la solución que otra. Y eso es lo que hace interesante el método. Pero ahí va. Entonces, lo que hacemos es que el método de Runge-Kutta se puede resumir en los siguientes pasos. Se puede resumir en que la siguiente iteración de mi función y, o el siguiente punto calculado en y, lo vamos a tener como yn más una cierta h, es el paso, por una suma de w1, k1 más w2, k2, más hasta un cierto wm, km, donde nuestra m es lo que le vamos a llenar el orden del Runge-Kutta. Nosotros regularmente resulta que el método de Euler, spoiler alert, es un Runge-Kutta de orden 2, porque lo truncamos aquí. Pero ustedes pueden tener un Runge-Kutta del orden que ustedes gusten y manden, depende de qué tantas ganas tengan de programar. En general, el que hemos utilizado es el Runge-Kutta de orden 4, porque, bueno, vamos a ver que determinar los coeficientes W de este método pues tiene su chiste. Entonces, cuando tenemos estas cosas, vamos a aproximar la siguiente iteración de y con esta fórmula de acá, donde los W1 más W2 más hasta el WM tienen que cumplir la condición de que la suma de todos estos da 1, de manera que esto va a estar como ponderado, de manera que la suma entre estas cosas siempre debe dar un 1. Y la otra es que los KI van a venir siendo mi función evaluada en un cierto punto XY, tal que X está en el intervalo entre XN y XN más 1. Ahora, de su curso de cálculo, por acá vamos a poner por acá del baúl del recuerdo, por acá tengan aquí su baúlcito. Vamos a ponerlo por acá abierto. No soy muy buen dibujante, pero se hace lo que se puede, ¿no? Aquí vamos a poner su baúl del recuerdo y con muchas estrellas y cosas mágicas. Porque nos podemos poner que sea mágico. No sé, las estrellitas y cosas. Del baúl del recuerdo, seguramente de su curso de cálculo recordarán por ahí una famosísima, la serie más famosa de la vida, ¿no? Y es la serie de Taylor, y no me refiero a la
serie televisiva de la vida y obra de Taylor Swift. Es la serie de Taylor. Es una suma infinita que nos permite aproximar técnicamente cualquier función en términos de sus derivadas, ¿no? Cual sea una función y de x, la que ustedes gusten y manden, nosotros podemos aproximar esta función a partir de evaluar la función en un valor que nos va a dar, bueno, su valor en un punto, más la derivada evaluada en ese punto multiplicada por el intervalo entre x menos a sobre 1 factorial, más la segunda derivada evaluada también en a por x menos a al cuadrado sobre 2 factorial, más todo esto hasta una derivada k más 1 evaluada en un punto c por x menos a la k más 1 sobre k más 1 factorial. Y ahora, la chispa, lo interesante, lo genial de este método de Runge-Kutta es que se les ocurrió la idea de aproximar su punto en una función de este tipo, aproximarla a los coeficientes de la serie de Taylor. De manera que básicamente nuestra solución o nuestro método numérico ya no se aproxima a o no intenta adivinar lo que es la siguiente función o la siguiente iteración, sino que se aproxima a esta serie de Taylor y hace que, bueno, ya no estés jugando exactamente con una pendiente, sino que ya no estás adivinando las pendientes, sino que ya estás aproximándolas a una función que equivale a la función hasta el orden que tú quieras, que en principio una serie de Taylor con suficientes términos debería de ser equivalente a la función misma. Entonces te permite acercarte mucho más a la función. Y entonces, lo que hace es que vamos a tomar a como un punto, vamos a por acá tomando vamos a hacer a igual a xn y vamos a tomar xn más 1 igual a un cierto xn más h, como lo definimos anteriormente en el método de Euler, y entonces mi serie de Taylor va a quedar como vamos a tener mi y de x n más 1 me quedaría como un cierto y evaluada en un cierto punto xn más h, y esto al final del día sería mi y evaluada en a, pero dijimos que a vale xn, mi y evaluada en xn, más, vamos a ponerlo por acá, me quedaría más h, que sería la diferencia entre x y a. Estamos tomando que mi x lo estoy tomando como un cierto xn más 1 y mi a es igual a un cierto xn, entonces la distancia x menos a, vamos a ponerlo como nota, tendríamos que x menos a sería igual a un cierto xn más 1 menos xn, y la diferencia entre estos xn ya sabemos que es un h para mi método numérico, ¿no? Entonces esto me quedaría un h sobre 1 factorial, que es 1, por mi y', que sería mi función evaluada en xn, más para el segundo punto me quedaría un h cuadrada sobre 2 por mi función doble derivada evaluada en xn, y así hasta el orden que yo
que yo vaya queriendo, ¿no? El siguiente término me quedaría h cubo sobre 3 por la derivada tercera evaluada en xn, y etcétera, ¿no? Ahora, lo que hay que ver aquí es que mi y de x es mi solución a la ecuación diferencial y que yo al menos tengo esta cosa, ¿no? Si yo tengo esta función, en principio podría derivar, ya sea analíticamente o de manera numérica, infinitamente esta función para seguir obteniendo todas las derivadas que yo crea necesario y poderme aproximar tanto como quiera a mi función original. Ahora, ese tanto como quiera ya sabemos que va a estar limitado por el poder de cómputo que tengamos disponible, ¿no? Entonces, la magia del Runge-Kutta es hacer coincidir los coeficientes W con los coeficientes de la serie de Taylor. Entonces, vamos a verlo directamente en el Runge-Kutta de orden 2, que es el que medio se puede resolver. Entonces, en este caso, yo lo que tendría es el método de Runge-Kutta, que sería más o menos así. Tendríamos que yn más 1 sería igual a un yn más h por omega 1 k1 más omega 2 k2, donde ya sabemos que los k1 va a ser mi función evaluada en xn, yn, y mi k2 va a ser la misma, pero evaluada en el siguiente punto. Va a ser igual a un xn más un cierto alfa por h, que me va a indicar qué tan lejos estoy del siguiente punto, xn más 1, y evaluada en un cierto yn, que sería el y anterior, más una cierta constante beta por h por k1. Esto quiere decir, ¿se acuerdan que en el método de dolor mejorado usábamos una cierta y tanteada? Esta va a ser mi nueva y tanteada. Estaba evaluada en el y anterior más una aproximación a la pendiente más un tanteo de la pendiente que obtuvimos en k1, que es este lado, ¿no? Al final del día, k1 es la pendiente de este lado, que es como mi y1 gorrito. Entonces, yo quiero que eso de Runge-Kutta cumpla ciertas condiciones. La primera es que omega 1 más omega 2 sea igual a 1, y la otra es que un cierto omega 2 por alfa sea igual a 1 medio para que me coincida con este término de la segunda iteración de Taylor, y necesito que omega 2 por beta, si es omega 2 por beta, aquí la estoy regando, no, sí, déjenme ver, no, omega 1 por alfa me dé 1 medio y omega 2 por beta también me dé 1 medio para que coincidan con la serie de Taylor que tenemos acá arriba. De manera que los omega 1 más omega 2 me den el 1 que acompaña a esta h, y omega 2 por alfa más omega 2 por beta me den el 1 medio que acompaña a esta h cuadrada de acá. Entonces, hasta ahí va más o menos. Lo que sigue es, estos de acá me dan un sistema, esto de acá es un sistema de, tendremos 4 incógnitas con 3 ecuaciones. De su curso de álgebra lineal sabemos que este tipo de sistemas tiene un número infinito de soluciones, porque nos va a sobrar una variable que la podemos nombrar o le podemos asignar el valor que nosotros queramos, y pues eso va a dar un montón de valores o un montón de soluciones. Los valores que son más socialmente aceptados, pues por convención, digamos, se utiliza que
omega 1 se hace igual a omega 2 igual a 1 y se hace alfa, igual a un medio y se hace alfa igual a beta igual a 1. Con estas dos cosas vamos a conseguir que, si se fijan, si sustituimos estos valores de acá en las ecuaciones de acá, todo sale bien. Un medio más un medio igual a 1 y omega 1 que vale un medio por alfa que vale 1 da un medio, omega 2 que vale un medio por beta que vale 1 vale un medio. Es una solución del sistema. Y si usamos esta cosa, entonces tendríamos que mi Runge-Kutta de orden 2 evoluciona a que, vamos a ponerlo en este color, a que el Runge-Kutta de orden 2 me quedaría como yn más 1 igual a un cierto yn más h que multiplica a omega 1, que es un medio, por k1 más omega 2, que es un medio, por k2, y esto me quedaría yn más h sobre 2 por k1 más k2, donde k1 es la derivada evaluada en el punto anterior y mi k2 es igual a la función evaluada en un punto xn más h, que sería el siguiente punto de la iteración, o el punto xn más 1, coma una y tanteada yn más h por k1. Que si se fijan, esto es, si hacen el desarrollo, van a descubrir que un Runge-Kutta de orden 2 es exactamente lo mismo que el método de Euler mejorado. Ahora, nuevamente, ya tenemos esta parte. Lo que sigue es insisto, esto si hacen el desarrollo van a llegar a que es un Euler mejorado, pero si ya tenemos un Runge-Kutta y ya sabemos cómo hacer los diferentes órdenes y los diferentes coeficientes que vamos a tener, pues bueno, ¿por qué no hacerlo de una vez de un orden mayor, ¿no? Entonces, lo que sigue es hacer un Runge-Kutta de orden 4, que es el que más se usa en la literatura, y cuando puedan encontrar que algo se resuelve por Runge-Kutta, pueden casi apostar un dedo a que va a ser Runge-Kutta de orden 4, que es como el método más estándar. Y entonces, para un Runge-Kutta de orden 4, el método se resume en esta fórmula en la que tenemos un yn más 1 sería igual a un yn más un h sobre 6 por k1 más 2k2 más 2k3 más k4, donde lo podemos ver por acá. Tendríamos donde k1 es la función o la derivada evaluada en un xn yn. Mi k2 es la función evaluada en xn más la mitad de h, coma yn más un medio de h k1. Mi k3 es la función evaluada en xn más un medio de h, coma yn más un medio de h k2, y mi k4 es la función evaluada en xn, ahora sí, más h, coma yn más h por k3. Donde ahora, si se fijan, lo que vamos haciendo es, tienen por aquí su curva, tienen por acá esta cosa, voy a hacer esto un poquito grande,
xn, xn más 1. Por acá tenemos un intervalo h. Y lo que hace es evaluar primero la pendiente en el punto xn. Luego K2 evalúa la pendiente en un cierto punto, en un promedio ponderado en este punto, en x más un medio de h, como en el punto medio entre estas dos cosas. Pero en el punto 2, digamos que va a evaluar la pendiente en un cierto punto que va a estar como el siguiente punto, quedaría en h más un medio de k1, quedaría en un punto ponderado por una pendiente tanteada con la primera K1. Entonces si aquí queda la primera pendiente, te mueves como sobre esta pendiente y luego agarras y sacas un promedio ponderado de esta pendiente y la pendiente que hubieras tomado si hubieras tomado el otro punto. Entonces tienes un punto medio entre estos dos puntos y luego las pendientes de estos dos puntos la vas a promediar con la pendiente que hubiera tenido un punto por acá. Y de esas tres pendientes sacas un promedio ponderado y sacas como el promedio de las pendientes que tienes entre esas 4 puntos, ¿no? Entre la pendiente que tienes en el inicio, la pendiente que tienes al final y las pendientes que tienes en medio. Entonces, con eso, básicamente el Runge-Kutta de orden 4 se resume en esas cosas. Lo que sigue sería ver cómo funciona en un ejemplo. Básicamente es lo mismo que Euler. Vamos a efectuarla sobre el mismo ejemplo, de manera que podamos después revisar qué tan fiable es un método con respecto al otro. Traigo una comezón en la nariz que neta, yo creo que ni Dieguito Maradona, que en paz descanse y en gloria esté. Y entonces, para este caso, tendríamos que, para n igual a 0, en este caso no voy a hacer una iteración porque sí es bien tardado, tendríamos que calcular todos los k. Entonces tendríamos que mi k1 sería igual a mi función evaluada en x0. Vamos a ponerlo aquí porque sería no nada más un K1, sería el K1 para la iteración 1. Entonces, mi K1 sería así. Sí. Tendríamos que esto es mi función evaluada en el punto anterior, que sería en el x0, y0, que sería mi función, sería 2 por x0 que vale 1 por y0 que vale 1. Y esto pues vale 2. Luego, mi K2 iteración, podemos poner iteración 0 para que coincida con el n. Iteración 0 sería igual a mi función evaluada en x0 más un medio de h, y0 más un medio de h por k1. Esto me quedaría mi función evaluada en x0 que vale 1 más un medio de h, quedaría 1.05, y0 que vale 1 más un medio de h que vale 0.05, ¿sí? Por k1 que vale 2. Entonces esto de acá me queda 1.05, esto de acá me quedaría 1.1, y entonces esto me quedaría la función evaluada en 1.05, 1.1. Esto equivale a 2 por el valor de x, que vale 1.05, por el valor de y, que vale 1.1, y esto debe de dar aproximadamente 2.31. Luego calculamos k3 para la iteración 0, que sería la función evaluada en x0 más un medio de h, y0 más un medio de h por k2. Esto de aquí sigue siendo 1.05. Esto de acá va a ser y0, que es 1, más
1 más 0.05 por K2 que vale 2.31. Esto sería la función evaluada en estos puntos, que sería 2 por 1.05 por el valor de esta cosa, que sería 0.05 por 2.31 más 1, 1.1155. 1.1155. Esto debe dar aproximadamente 2.34255. Calculamos ahora el K4 de la iteración 0, que es la función evaluada en xn más h, que sería x0 más h, coma, y0 más h por K3. Esto de aquí me daría 1.1 y esto de acá me daría 1 más 0.1 por K3, que vale 2.34255. Esto me quedaría la función evaluada en esto de aquí vale 0.1 por 2.34255 más 1, 1.234255, 1.234.255. Entonces esto ya me quedaría 2 por 1.1 por 1.234255, que esto les debe dar aproximadamente 1.233, no, espérenme, 2.715, 361. Y ya que tenemos los cuatro términos K, lo que sigue es ya puedo evaluar la siguiente función. La siguiente iteración sería y1 igual a un y0 más h, que vale, déjenme lo pongo completo, y0 más h sobre 6 por K1 más 2K2 más 2K3 más K4. Esto me quedaría y1 igual a y0, que vale 1, más h sobre 6, que vale 0.1 sobre 6, más lo que corresponde a cada una de estas cosas, ¿no? Lo que corresponde a cada una de estas cosas, no se olviden de multiplicar K2 y K3 por 2. Y esto les debe dar aproximadamente 1.23367 y terminamos la primera iteración. Sigue para n igual a 1 y sacamos todos los que serían el K11, K21, K31, K41, y ya que tengamos eso, ya podemos sacar mi y2 igual a y1 más h sobre 6 por los nuevos, aquí son los K0, por los nuevos Ronchkuta de siguiente orden. Y con eso terminamos los métodos numéricos que vamos a ver antes de salir de vacaciones. Los que siguen, sinceramente, yo creo que ya no se los voy a enseñar así como que a manita, ya nada más les voy a enseñar a usar las librerías por cuestión de tiempo, ¿no? Ya entrando de vacaciones ustedes ya nada más tienen exámenes, entonces ya no veo sentido a presionarlos con eso. Entonces, ya acabamos con esta parte, déjenme, pasamos a programar. Cambiamos acá. Déjenme, les paso lista. Ahí está, ya tenemos la captura para la bitácora. Ya tenemos por acá bitácora.
Acá necesitamos dejar de presentar y presentar ahora una ventana. Dejen quito esto porque es información clasificada. Pasamos a este lado y también en el OBS aquí está. Ya tenemos esto y seguimos grabando. Ok. Entonces ya estamos acá. Lo que voy a hacer acá es, por acá tenemos el método de Euler. Voy a cambiar de este lado y vamos, ya vimos Euler mejor de Ronchkuta. Vamos a hacer un Ronchkuta de orden 2. Voy a crear una nueva carpeta aquí dentro de mi... No. Aquí la crearía dentro de Euler y yo la quiero dentro de matemáticas para ingeniería. Aquí quiero una nueva carpeta, que se va a llamar Ronchkuta de orden... ¿Hacemos el de orden 2 o el de orden 4? Es que el de orden 4 nos va a tomar demasiado tiempo y me quedan como 20-25 minutos. Vamos al de orden 2 a ver qué tal. Ronchkuta de orden 2. Vamos a cambiar acá el directorio. Vamos a ponerlo como cambiar directorio, 2 puntos para que me devuelva al directorio anterior. Y aquí vamos a cambiar Change Directory a RK2, Enter. Ya me da, aquí está, ya estoy dentro del directorio que debo de estar. Vamos a mover esto para acá. Y aquí vamos a crear un nuevo archivo, ya que estoy dentro de este directorio. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar rk2. En minúsculas porque luego me da flojera estar poniendo rk2.cpp. Ahí está, ya me abre esta cosa. De el libro de acá vamos a copiar directamente estas cosas y vamos a empezar a programar nuestro Ronchkuta de orden 2. Vamos a ver qué tal funciona. ¿Dónde dejé mi Ronchkuta de orden 2? Ahí está. ¿Quién sabe? Entonces, tenemos esta cosa y vamos a ver. Entonces, al final del día, lo que necesitamos para hacer mi Ronchkuta de orden 2 van a ser definir las variables que voy a estar utilizando. Vamos a hacerlo primero de manera como más leve. Me tomo agüita. Y vamos a ver. Ahorita les voy a enseñar de paso a escribir datos numéricos sobre un archivo de texto. En este caso vamos a hacer un offstream con el nombre de la variable que vamos a llamarle, que se va a llamar, ¿cómo le pondremos? Offstream, déjenme ver cómo se hace el offstream. Directamente una... Offstream, vamos a poner el nombre de la variable. Yo le voy a llamar out. Va a ser... No te creas porque out ya está definido por el sistema, creo. Out file. Aquí está ese... Nah, out está bien. Vamos a poner nada más file. File, y mi file se va a llamar... out.txt. Vamos a ponerlo entre comillas para que sepa que debe de ser así. Con esto, a la hora de compilar,
tras compilar, con errores que me dice tiene un iniciador, pero está incompleto. Vamos a ver acá qué pasó. Outfile name.txt. Es una cadena, cadena, offstream, outfile, paréntesis. Ok, file parece que no, file sí está en otro archivo. Ya es mi variable archivo, out.txt, que se llame datos.txt. Compilamos, ¿qué hice? No, cerrar. Incomplete type, ¿por qué? Ok, entonces lo del archivo de texto. Vamos a dejarlo para después porque solamente que lo esté haciendo mal. Randinit, real, string, outfile stream. Ya te dije que quiero que te llame, ¿cómo se llama mi variable? Más su nombre, no. Ok, ahorita reviso esto. Entonces, por ahorita vamos a ir viendo cómo será el range CUDA. Vamos a ir calculando, en este caso voy a necesitar dos funciones. Vamos a sacarla de mi clase de Euler. Vemos que aquí puedo definirlo directamente. Hacer ese macro. Define, y vamos a definir una cierta f como la función evaluada en el punto que se le está diciendo, ¿no? Ya tenemos definido eso. Entonces ahora voy a necesitar una función, una variable real, K1 y K2, donde no se les pone real, se les pone float. Todavía funciona el double. Mira, todavía funciona el double. Qué bonito. Entonces double, y vamos a utilizar K1 y lo vamos a definir como la función evaluada en un cierto x0, y0, donde double x0 es igual a 1.0 y double y0 es igual a 1.0. K1 sería igual a la función evaluada en este punto, y mi K2 sería mi función evaluada en x0 más h. Ahorita lo estoy poniendo simbólicamente, ahorita voy a ver cómo lo arreglo, coma y0 más h por K1. Entonces, de manera simbólica así va a quedar. Vamos a poner acá también double h, que también ya lo tengo definido, que va a ser 0.1 por ahorita. Vamos a ver si count barra barra K1 barra barra endline. Vamos a ver si aquí me compila bien. Count does not name a type. Did you mean cos L? No. No, pero este fue el namespace original. Andamos de malas con Ranch CUDA. Ah, claro, porque Y0H y K+1 ahorita no están funcionando estos. Ahorita esto lo vamos a comentar. Vamos a buildear esto. Sigue diciendo que el error está en count. Dice que does not name a type. ¿Será porque tengo CMAT?
Ronchkuta 2. Problemas. A lo mejor es porque lo tengo en doble. A lo mejor si lo pongo como float. 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 Vamos a build. Aquí está desde K1. K1 does not name a type. K1 float. K2 cerramos esto. Vamos a ver qué me dice acá. Aquí está, ¿no? Desde acá arriba. Y0 en la línea 11. Y0 declared, está declarado como una no función. ¿En dónde me estoy equivocando? Sóplenme. Déjenme así las clases. Ah, qué idiota, claro. Qué idiota soy. Todo esto va dentro del int main cerrado. Se me olvida que no lo puedo hacer así a la brava. Tengo que ponerlo todo dentro de una función o de un programa principal. Perdón, es que programar en C, tengo rato que programo en C, pero en un fork de C que se llama Freeframe, y en ese pues ya puedes programar directo, ¿no? Ya no hace falta la función principal. En este caso, ahora sí ya me va a dar mi función principal. La compilación terminó con éxito. Si yo ejecuto por acá, punto diagonal, RK2, ya me da ahí el valor de este K1 que vale 2, ¿no? Entonces ya tengo K1, tengo K2, control save. Vamos a poner count K1, count barra barra K2, barra barra endline, control save. Ahora dentro del programa principal ya puedo definir el upstream. Vamos a ver, solo hay una forma de averiguarlo. Upstream cerrado. Upstream, vamos a llamarle una variable file, se va a llamar archivo.txt, entre comillas. Vamos a ver si ya me deja llamar este archivo. Control save, vamos a compilar. No, me sigue diciendo que tiene un inicializador incompleto. Luego veo qué pasó con esto. Entonces cerramos esto, compilamos. La compilación finalizó correctamente. Ya podemos aquí dar RK2 y me da 2 y 2.3 para K1 y K2. Hasta ahí vamos funcionando bien, meramente. Entonces sí se puede evaluar así, ¿no? F de x0 más h, evaluada en este punto, y y0 por... aquí está, vamos a ver si ahí todavía me lo da. Y 2.64. Qué curioso, ¿no? No hice más que ponerlo entre paréntesis y me dio dos números diferentes. Más h por K1. Esto es un Ronchkuta de orden 2. K1 me debería de quedar, me debe de quedar 2, y K2 me debe de quedar la función evaluada.
diagonal T barra barra, y vamos a poner como F evaluada en 1.1, Y que valdría 1.2 barra barra, control save, hacemos un build, hay un token que me está viendo por acá. No me quiere tomar esto, entonces vamos a tomarlo por acá como K2 numérico, va a ser igual a F evaluado en 1.1, 1.2, punto y coma, y vamos a ponerte como K2 numérico. K2 numérico, donde K2 numérico, vamos a definir aquí arriba, K2 numérico. Ahí está, la compilación terminó bien. Ok, ¿y qué pasa si cerramos este? Si quitamos estos paréntesis. Ok, qué curioso. Sin paréntesis me da 2.3 y con paréntesis me da 2.64. ¿Qué debería de dar? Debería de dar, vamos a ver, 2 por 1.1 por 1.2, 2 por 1.1 por 1.2, debe dar 2.64. Entonces lo correcto es poner paréntesis porque de alguna manera esta cosa me la está evaluando mal. Ponemos así los paréntesis para que decirle exactamente en qué punto quiero que me evalúes la función. Ya vimos cómo quedan K1 y K2. Ya vimos que quedan bien. Hasta ahí ya tenemos K1 y K2. Lo que sigue sería conseguir nuestra nueva función Y. Entonces mi nueva función Y posteriori, float Y1, que es nuestra Y posterior, Y1, queremos que sería igual a Y anterior, que sería Y0, más H que multiplica. De hecho ya lo tenemos, si es H sobre 2, sería H entre 2.0 por la multiplicación de K1 más K2 cerrado. Y entonces cuando yo ponga esto, count barra barra, podremos poner X0 barra barra, diagonal T para que quede separadito, Y0 barra barra, diagonal T para que quede un espacio, X0, Y0, luego tendríamos la siguiente iteración, Y1, y ya está, end line. Compilamos, shift build, ya finalizó. RK2 me da 1, 1 y 1.232, que es exactamente lo que tenía que quedar. Y entonces ya tengo la primera iteración. Ahora necesito nada más meterlo en un loop o meterlo en un bucle. Vamos a ver. Yo quiero meterlo, digamos que quiero que el intervalo sea entre, ¿qué sería? Entre 1 y 3. Entonces podríamos definirlo así. Podríamos poner el intervalo como ahí va, for int i desde 0, mientras que i vaya desde 0 hasta, ¿qué les gusta? No sé, hasta 30. Y más, donde esto lo podemos sacar de acá.
al final hacemos esto, ¿no? Esto es lo que implica que ya salimos del ciclo for. Esto es lo último que tenemos que hacer después de salir del for. Y antes de salir, cuando entramos al for, entonces estamos en el punto x0 y y0. Necesitamos calcular este k1. Control C. Control V. Ponemos aquí mi k1. De hecho necesitamos estos tres, ¿no? K1, K2, Y1. Creamos el nuevo ciclo. Tenemos nuestras nuevas variables Y1. Y pasamos al siguiente punto, X0 y Y0. Con esto, cada vez que yo haga eso, voy a ir viendo cómo evoluciona mi función. Control C. Control V. Esto en teoría ya no lo voy a necesitar. Y vamos a ver qué pasa. Control Build. Terminamos. Runchkuta de orden 2. Y aquí está. Ya me va dando cuánto vale para 1.1. Me da 232. 1.5478 y va agarrando el valor anterior, ¿no? Que es lo que esperábamos. Ahora, lo que me falta acá es... Déjenme revisar eso. Read. Pero no, quiero hacer una write. Write a file en C++. Stream. ¿Qué órdenes necesito? Según esto necesito una librería llamada fstream. Necesito darle el comando open, comando cerrar. Sí, ok. Vamos a escribir estas cosas dentro de un archivo. Vamos a ponerle acá include fstream cerrado. Luego dentro del main vamos a poner offstream espacio my file, vamos a poner nada más file, punto y coma, y luego file.open. Vamos a decir que se llama, ¿qué dijimos que se llama? Datos.txt, entre comillas, punto y coma. Vamos a ver si hasta aquí me compila bien. Ok, hasta ahí me compila bien. Datos.txt. Luego vamos a poner por acá. Vamos a ponerle que aquí me vaya aventando los datos en file. Vamos a aventar los datos. Vamos a poner x0 barra barra diagonal t para que queden separados por un espacio, barra barra
y0 barra barra endline. Ahí está. Ya estamos poniendo que me vaya ya aventando los datos de esa cosa. Cuando salgamos del programa, no del principal, solamente del loop, vamos a cerrar el archivo file.close, cerrado, punto y coma, control save, open, ajá, close, ok, y ya está. Vamos a ver, según esto, aquí ya debería de sacar la compilación, hacemos el ejecutable y aquí está, ya me avienta aquí los datos, ¿no? Abrimos este archivo y ya me da aquí los datos separados por un espacio, que ustedes lo pueden leer en cualquier programita para graficar. Y entonces ya vimos Ronchucuta de orden 2, ya vimos cómo programar estas cosas, ya vimos cómo aventar los datos en una hoja de texto, que ustedes ya después pueden graficar en Excel o donde ustedes gusten. Yo utilizo un programa que se llama Beus, B-E-U-S-Z, pero pues está al gusto del cliente. Y con eso terminamos la clase de hoy.